mención física y matemática y estudiante de la maestría en ciencia matemática pura, UAS. En esta ocasión voy a presentarle mi proyecto de tesis titulado Obtención de los polinomios de Chebyshev de tercer y cuarto tipo como solución a un problema de Sturm-Liouville singular y su aplicación a la electrostática. Mi asesor en este proyecto de investigación es el maestro Juan Toribio Milaní. Bien, empecemos con el esquema de la tesis. Esa tesis está dividida en 5 capítulos. En el primer capítulo se presentan los antecedentes históricos referente al uso de la teoría de Sturm-Liouville para obtener polinomios ortogonales. También allí presentamos el planteamiento del problema, su justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. Además, incluimos los aspectos metodológicos como el tipo de estudio, tipo de investigación y los alcances y límites de la investigación. En el capítulo 2 presentamos las propiedades generales de los polinomios ortogonales clásicos, haciendo énfasis en la definición de ortogonalidad para dos polinomios diferentes con una función de peso W. Es decir, allí mostramos una definición de ortogonalidad de esta forma, como un producto interno, definido como la integral definida desde A hasta B de W de X, que es la función de peso, por el producto de los polinomios, y eso es igual a 0 si n y m son diferentes. Es decir, si acá usted tiene, por ejemplo, v sub n, y acá tiene v sub m, entonces esa integral es igual a 0 para n y m diferentes. Ya luego más adelante veremos en detalle qué quiere decir esto. En un tercer capítulo presentamos una amplia teoría sobre los polinomios de Chebyshev de tercer y cuarto tipo, que son estos que están acá. Estos son los polinomios de Chebyshev de tercer tipo y estos son los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo, en términos de teta. En el capítulo 4 es uno de los capítulos más interesantes de esta tesis. Allí mostramos una introducción a la teoría de Sturm-Liouville. Definimos 3 tipos de problemas de Sturm-Liouville homogéneo. También realizamos interpretación electrostática de los ceros de los polinomios de Chebyshev de tercer y cuarto tipo. Y concluimos el capítulo con una aplicación de estos polinomios a lo que es desarrollar series de Fourier en torno a estos polinomios. Esto también lo veremos con más adelante. Por último, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y las recomendaciones a las que hemos llegado en esta investigación. También incluimos un capítulo 6 que contiene los anexos de esta investigación. Planteamiento del problema. Bien, la idea básica de este problema es que nosotros sabemos que, bueno, bajo ciertas condiciones, una ecuación diferencial, una ecuación lineal de segundo orden homogénea de esta forma, con coeficientes variables, puede ser transformada, ¿cierto?, según la teoría de Sturm-Liouville, en una ecuación de Sturm-Liouville de esta forma. Esto es siempre y cuando esta parte que está aquí, a de x, ese coeficiente, sea distinto de 0 en el dominio en que se está definiendo la ecuación. Y bajo esa condición y otras de integrabilidad y lo que luego veremos, se puede expresar en una ecuación de Sturm-Liouville de esta forma. Nosotros también sabemos que los polinomios ortogonales clásicos verifican una ecuación diferencial homogénea de segundo orden de esta forma.
Así que nos hacemos una pregunta. ¿Podemos obtener estos polinomios ortogonales clásicos a través de una solución a un problema de Sturm-Liouville, puesto que ellos verifican una ecuación diferencial de esta forma? Como un caso más particular, los polinomios de Chebyshev de tercer tipo y también los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo. Como caso particular de los polinomios de Jacobi, que son clásicos, satisfacen ambos ecuaciones diferenciales de esta forma y nos preguntamos, puesto que estas ecuaciones se pueden transformar en una ecuación de Sturm-Liouville y a la vez bajo ciertas condiciones en un problema de Sturm-Liouville, podemos obtener estos polinomios a través de un problema de Sturm-Liouville. Esa es la pregunta como si fuera la pregunta más general que nos hacen. En base a esta pregunta salen otras. Primero, ¿cuáles propiedades poseen los polinomios ortogonales clásicos, especialmente los de Chebyshev de tercer y cuarto tipo? ¿Cómo es el comportamiento asintótico de los ceros de estos polinomios? ¿Y cuál es su relación con la electrostática? ¿Qué tipo de problema de Sturm-Liouville define el operador asociado a la ecuación diferencial que verifican los polinomios de Chebyshev de tercer y cuarto tipo? ¿Y cuáles propiedades poseen estos operadores? Como autofunciones de un problema de Sturm-Liouville, ¿pueden usarse los polinomios de Chebyshev de tercer y cuarto tipo para aproximar funciones? Y por último, ¿existen otras formas de generar estos polinomios externa a la teoría de Sturm-Liouville? Esas son preguntas que nos hacemos al inicio, cuando empezamos esta investigación. En base a esas preguntas nos planteamos estos objetivos. El objetivo general es determinar los polinomios de Chebyshev de tercer y cuarto tipo como solución a un problema de Sturm-Liouville y su aplicación a la electrostática. Y ya luego en el desarrollo vemos que el tipo de problema de Sturm-Liouville, que estos polinomios, a través del cual se tiene estos polinomios, es un problema singular. Eso lo veremos más adelante. Los objetivos específicos son los siguientes. Describir las propiedades generales de los polinomios ortogonales clásicos, especialmente los de Chebyshev de tercer y cuarto tipo. Analizar el comportamiento asintótico de los ceros de estos polinomios, haciendo uso de Wx máxima, y determinar su relación con la electrostática. Determinar el tipo de problema de Sturm-Liouville que define el operador diferencial asociado a la ecuación diferencial que verifican estos polinomios y describir sus propiedades. Desarrollar funciones en series de Fourier usando como base los polinomios de Chebyshev de tercer y cuarto tipo. Y determinar otras formas de generar estos polinomios externa a la teoría de Sturm-Liouville. Algunos conceptos que nos harán falta en toda esta presentación serán los siguientes. Primero, una definición de qué es una ecuación de Sturm-Liouville. Bueno, si nosotros tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y homogénea, escrita de esta forma, definida en el intervalo cerrado a, b, donde P de X es derivable, Q de X y W de X son funciones continuas en ese intervalo cerrado. Aunque hay veces, que veremos más adelante, que la función peso no está definida en uno de los dos extremos. También, si P de X y W de X no cambian de signo en el abierto, excepto quizá en algún punto aislado en lo que esta función es cero. Y también a esta función W de X se le conoce como función de peso. Además, este parámetro que está aquí, lambda, es un valor arbitrario, en este caso real. Entonces, bajo estas condiciones que están acá, a esta ecuación se le conoce como ecuación de Sturm-Liouville. Podemos observar un detalle más amplio de esta ecuación y algunos ejemplos para casos particulares de esta ecuación en el capítulo 4, sección 1 de la tesis. Por ahora quedémonos con la forma de esta ecuación y haciendo énfasis en la función P de X y en la función peso W de X.
Bien, ¿qué es un problema de Sturlubin? Un problema de Sturlubin no es más que un problema de condiciones de contorno formado por una ecuación de Sturlubin que a la vez está acompañada de ciertas condiciones de contorno homogéneas, conocidas como condiciones de contorno de Sturlubin, para dos funciones cualesquiera, f de x y g de x. Esta condición, en sentido general, se puede expresar de esta forma, que si la evaluamos en los extremos, se expresaría de esta forma. Hago énfasis en que este problema de Sturlubin es el problema de Sturlubin homogéneo, porque existen otros problemas de Sturlubin no homogéneos que no verifican esta condición. Nosotros nos centraremos en aquellos homogéneos que verifican esta condición que está acá. Bien, en base a esa condición podemos encontrar tres tipos de problemas de Sturlubin. El primer tipo de problema de Sturlubin que encontramos es el problema regular, que no es más que los tres tipos de problemas de contorno que vemos en EDP, que son Dirichlet, Newman y Robin. Note que estas condiciones que están acá se pueden ver simplemente que verifican la condición general. Por ejemplo, si alfa sub 2 y beta sub 2 son iguales a 0, tenemos condiciones de tipo Dirichlet. Y como f de a es 0, f de b también es 0, g de b es 0 y g de a es 0, entonces se verifica que esto es igual a 0. Si tenemos lo contrario, es decir, que alfa sub 1 y beta sub 1 son iguales a 0, pues tenemos condiciones de tipo Newman dadas en la derivada de la función, que obviamente como acá tenemos las derivadas evaluadas en los extremos, también se puede ver que se cumple la relación de que esta expresión es 0. Y por último, de tipo Robin, que es el caso en que solamente uno de estos valores es 0 o ninguno, lo cual se puede ver más simplemente que se verifica la condición que tenemos acá. A esos tres tipos de problemas, Dirichlet, Newman y Robin, se le conoce como problema de Sturlubin regular. Obviamente los parámetros alfa y beta, estos que son valores reales, y deben verificar esta condición que está acá. O sea que ambos no pueden ser cero. Otro tipo de problema de Sturlubin es el problema periódico. El problema periódico de Sturlubin tiene condiciones de esta forma, lo cual es más que evidente que si se cumplen estas condiciones para dos funciones f y g, esta expresión también es cero, puesto que acá tenemos un cero, acá, perdón, acá no tenemos un cero, sino que f de a es igual a f de b y f' de a es igual a f' de b, por lo que se tendría que esta expresión que está aquí sería igual a esta expresión que está aquí. Mire, mire, esta expresión que está acá, f de a, sería igual a f de b. Y la derivada de g evaluada en b sería igual a la derivada de g evaluada en a. Por lo que se tendría una igualdad y también daría 0. Por último, el problema de Sturlubin que más nos interesa es este, de tipo singular, para el cual hay tres casos. Tres casos. Un caso A, que son estas condiciones, un caso B, que serían estas condiciones, y un caso C, que serían estas condiciones. Nosotros nos enfocaremos más en el caso C. Note que si yo tengo que P de B es igual a 0,
pues ya no necesitaría más condiciones para esta parte. Simplemente con que esto esté definido, ya tengo un 0 acá. Así que solamente tendría que tener condiciones de este lado, que son el caso A. Lo mismo con el caso B y el caso C, pues si P de B es igual a 0 y P de A es igual a 0, con que eso esté definido, pues también tengo un 0. Bien, haremos énfasis en el caso C, puesto que este es el tipo de problema a través del cual obtendremos los polinomios de Chebyshev de tercer y cuarto tipo. Se pueden encontrar estos conceptos de estos problemas de Sturlupin en el libro Métodos Matemáticos Avanzados para Físicos e Ingenieros de Santo Bravo Juste. Un teorema importante es este que está acá, donde si tenemos dos autofunciones relacionadas a un problema de Sturlupin, y cuando digo problema de Sturlupin me refiero a uno de los tres que tenemos arriba, tenemos dos autofunciones relacionadas a un problema de Sturlupin, entonces el producto punto con respecto a la función de peso W de X, que verifica la ecuación a través de la cual se obtienen esos problemas, es igual a 0. En otras palabras, si tenemos dos autofunciones relacionadas a un problema de Sturlupin, para n y m diferentes, estas son ortogonales. Es decir, que las autofunciones de un problema de Sturlupin son ortogonales. Este es el teorema que nos asegura la ortogonalidad de las autofunciones. Recordando y haciendo énfasis, si vemos la prueba en la página 119, es condición necesaria para esta demostración que el problema sea de uno de los tres tipos que vimos. Es decir, que se verifique la condición general de Sturlupin que tenemos acá. Esta condición en la demostración la necesitamos. Por eso es que le hago énfasis en que tiene que ser uno de estos tres tipos de problemas que hemos visto. Visto eso, vamos en busca de los polinomios de Chebyshev de tercer tipo como solución a un problema de Sturlupin singular. Los polinomios de Chebyshev de tercer tipo, que son estos que están acá para x igual a coseno teta y n desde 0, y n igual a 0, 1, 2, etc. Estos polinomios verifican esta ecuación diferencial que está aquí. Esto se puede ver en el capítulo 3, sección 1. Y como verifican esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y homogénea, si nosotros multiplicamos esta ecuación por este factor que está acá, esta expresión, mu de x, podemos transformar, haciendo unos cálculos elementales, esta ecuación en esta que está acá. Y note que esto es una ecuación de Sturlupin, donde nuestro P es esta función que está acá, Q es igual a 0 y W de X es esta expresión que está acá. De modo que tenemos una ecuación de Sturlupin. Veremos ahora que si nosotros a esa ecuación de Sturlupin la sometemos a condiciones de tipo singular, específicamente el caso C que vimos, donde la función P es igual a 0 en los extremos y la solución está definida en los extremos también. Esto conforma un problema singular de Sturlupin. Note ahora que la condición P igual a 0 se verifica trivialmente, pues acá tenemos un 0 en menos 1 y acá un 0 en x igual a 1. O sea que se verifica esta condición. Pues lo que restaría es encontrar la solución y verificar que esta está definida en los extremos. Bien, si nosotros hacemos una sustitución trigonométrica en la ecuación con x igual a coseno teta, lambda igual a n por n más 1, y una sustitución de esta forma, g de teta igual a coseno de teta sobre 2,
por y de x, o sustituyendo x igual a coseno teta, y de coseno de teta, podemos transformar la ecuación que está relacionada con los polinomios de Chebyshev de tercer tipo, podemos transformarla en esta ecuación que está acá en términos de g de teta. En la página 62 de la tesis tratamos cómo llegar de acá hasta acá. Es un proceso largo de mucha aritmética y sustituciones. Bien, pero una vez llegamos acá, y esto es un problema, una ecuación diferencial sencilla de resolver, al resolverla tenemos dos soluciones, una en términos de coseno y una en términos de seno. Pues veremos cuáles de las dos verifica la condición de nuestro problema. Bueno, ya vimos que P evaluado en -1 y en 1 es 0. Note que al hacer una sustitución trigonométrica y tener las soluciones de esta forma, haremos también una transformación en los límites x igual a 1, como x igual a coseno de teta, tendríamos teta igual a 0. Y x igual a -1, tendríamos teta igual a pi. Note que ambas soluciones presentan problema acá en el denominador cuando teta es igual a pi, porque tendríamos un 0 ahí abajo. Pues nosotros probamos que, y esto se puede ver en la sección 441, que si aplicamos Laplace, la singularidad en y sub 1 acá es removible. Sin embargo, en este caso no se puede porque da infinito. Por lo que la solución que verifica la condición es y sub 1, y a esta solución es que le conocemos como polinomio de Chebyshev de tercer tipo. Note que hemos obtenido los polinomios de Chebyshev de tercer tipo como solución a un problema de Sturlupin singular para esta función de peso y lambda igual a n por n más 1. Bien, si nosotros le damos valores, porque alguien pudiera decir, pero yo estoy viendo una expresión, pero yo no estoy viendo polinomios. Si nosotros le damos valores a n acá y sustituimos teta por, o sea, sustituimos x por coseno de teta, nosotros obtenemos para cada valor de n un polinomio. En el caso en que n vale 0, tenemos 1. En el caso en que n vale 1, tenemos 2x menos 1. Y de esta manera se pueden ir obteniendo los polinomios de Chebyshev de tercer tipo. Note que a medida que n aumenta, suele ser más difícil ir obteniendo estos polinomios por medio de esta expresión trigonométrica, porque las sustituciones trigonométricas son largas. Pues veremos más adelante que hemos encontrado otras formas de obtener estas autofunciones externas a esta expresión trigonométrica. Gráficamente se pueden ver algunos de estos polinomios de esta forma. Esto entre n igual 0 a n igual 5. También los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo verifican este problema de Sturlupin. Es decir, se puede transformar su ecuación diferencial en esta ecuación de Sturlupin y sujetas a estas condiciones mira que P también es 0 en los extremos y W de X es esta función de peso. Note la diferencia. Ahorita en los de tercer tipo, el más estaba arriba y el menos abajo. Y aquí teníamos un signo de más y aquí uno de menos. Y dando solución a este problema de Sturlupin de manera similar a como lo hicimos con los de tercer tipo, se pueden obtener los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo con esta función de peso y lambda igual a n por n más 1.
Dándole valores a n, al igual que para lo de tercer tipo, se pueden obtener estos polinomios. Una propiedad interesante que cumplen estos polinomios es que evaluado en 1, cuando x vale 1, el resultado siempre será 2n más 1. Fíjense que si acá x vale 1, obviamente como es 1, cuando n vale 0 tenemos 2 por 0 más 1 y es 1. Cuando x vale 1, aquí tenemos 2 por 1, 2 más 1, 3. Lo mismo acá, 2 por 1, 2 más 1, 3. Y así se puede verificar para los demás. Gráficamente, estos polinomios se ven de esta forma. Bien, en este punto hemos alcanzado el objetivo número 3, en el que nos planteamos identificar el tipo de problema de Stub-Lubin a través del cual se obtienen estos polinomios. Ya hemos visto que es el problema singular. Pues continuando, podemos observar algunos de los ceros de estos polinomios y ver algo sobre el comportamiento asintótico de estos ceros. Por ejemplo, algo que notamos es que cuando n es impar, en el caso de los polinomios de Chebyshev de tercer tipo, los ceros se encuentran inclinados hacia el lado positivo del eje X. Es decir, siempre la cantidad de cero que está del lado positivo del eje X será un elemento más, un cero más, que la cantidad de cero que está en el lado negativo del eje X, como lo podemos ver acá. Aquí tenemos dos ceros y aquí uno. Y continuando de esta forma, podemos observar cuando n es par, pues hay un equilibrio, tres ceros de ambos lados. Pero cuando n es impar, sucede lo que le acabo de contar, que tenemos una mayor cantidad de cero del lado positivo. Sin embargo, para los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo, pasa lo contrario. Cuando n es impar, la mayor cantidad de cero está del lado negativo, como se puede ver acá. Y cuando n es par, pues se da lo mismo, tenemos la misma cantidad de cero. Acá también se puede ver. Bien. Ahora, como autofunciones de un problema de Stub-Lubin, mostraremos que los polinomios de Chebyshev de tercer tipo y también los de cuarto tipo, de esta forma, se pueden usar para aproximar funciones continuas o suaves a trozos. Veamos. Suponiendo que para una función f de x se tiene un desarrollo en serie basada en los polinomios de Chebyshev de tercer tipo, en serie de Fourier, convergente ese desarrollo. Nuestro problema se reduce a encontrar los valores de C sub n, es decir, esos coeficientes, esa constante, puesto que ya conocemos los polinomios de Chebyshev de tercer tipo para cada n. Así que, ¿cómo encontramos estos coeficientes? Bien, esta expresión que está acá, nosotros la vamos a multiplicar por w de x, v sub m de x, para un m fijo, un m entero, positivo, fijo. Entonces, note que acá w de x es la función de peso de los polinomios de Chebyshev de tercer tipo. Ese w de x aquí. Note que a multiplicar de ambos lados tenemos esta expresión. Si nosotros integramos ahora desde menos 1 a 1, de ambos lados, de este lado tenemos esto, y de este lado, asumiendo que la integral es término a término, podemos pasar la integral para adentro de la sumatoria, sacar c sub n fuera de la integral y tenemos esto que está aquí. Note que si nosotros desarrollamos esta expresión
tenemos una expresión más o menos como esta que está acá. Ahora, usted puede notar que como m es un elemento fijo, llegará un momento en que n será igual a m en esta sumatoria. Bueno, cuando eso pase, pues tendremos este término que está acá. Mientras que cuando n es distinto de m, por la ortogonalidad, todas estas integrales serán iguales a 0. Por lo tanto, lo que tenemos es que esta integral que está aquí es igual a esta integral que está aquí multiplicada por c sub m. Bien, ¿qué es esto que está acá? Si nosotros acá sustituimos w de x por su valor, lo expresamos, y también w sub m de x lo representamos en su representación trigonométrica, como ya hemos visto más atrás, y hacemos esa integral, tenemos que esa integral da pi. Y multiplicado por c sub n, pues tenemos c sub m por pi. Ahora, si nosotros despejamos a c sub m, pues tenemos que c sub m es igual a 1 sobre pi por la integral es de menos 1 a 1 de w de x por f de x por w sub m de x. O sea que de esta forma podemos obtener los coeficientes que estábamos buscando. Y note que esto es simplemente calcular la integral porque conocemos la función de peso, conocemos la función f, que es la función que se nos da, y conocemos los polinomios de Chebyshev de tercer tipo. De esta forma, se pueden desarrollar series de Fourier Chebyshev tercer tipo de cualquier función continua o suave a trozo, de esta forma que está aquí, donde esa constante se obtiene de esta forma y la función de peso es esta que está acá. Esto mismo se puede hacer para los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo. Simplemente la variación es que ahora en vez de tener acá para calcular los coeficientes los polinomios de Chebyshev de tercer tipo, tendríamos los de cuarto tipo y la función de peso sería la asociada a los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo. Hemos obtenido algunas aproximaciones de funciones y mostraremos algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, la función f de x igual a x se puede aproximar a través de los polinomios de Chebyshev de tercer tipo. Y note que en la gráfica ni siquiera se distingue, pero acá está la aproximación que es idéntica a la función. Pudimos ver que cuando aproximamos polinomios, la aproximación es exacta. Un caso en que no es exacto es en esta función que está acá. Si aproximamos esta función a través de los polinomios de Chebyshev de tercer tipo, se obtiene con 5 términos de aproximación esta expresión que está acá. Note que acá tenemos las constantes. Esto es c sub 0, esto es c sub 1, c sub 2, c sub 3 y c sub 4. Y en paréntesis tenemos los polinomios de Chebyshev para cada valor de n. Cuando aproximamos esta función por estos polinomios, el resultado es esta gráfica que está acá. Note que no está muy exacta. De hecho, cuando la vemos de más cerca, más cercanamente, se puede ver que se aleja un poco la aproximación de la función. Pero esto es normal, ya que son 5 términos de aproximación. Haciendo uso de un software como MATLAB, pudimos aproximar esta función con 50 términos de aproximación y el resultado fue este que está aquí. Aquí sí se ve un poco más correctamente. Pero ya le digo que acá fueron con 50 términos.
Por ejemplo, en el caso de los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo, aproximamos esta función, que es una combinación entre una exponencial y una función trigonométrica, y la aproximamos con 5 términos también de aproximación, y el resultado se puede observar que es muy bueno. La parte azul es la función y la parte que está discontinua en negro es la aproximación. Bien, en este punto hemos alcanzado ya el objetivo número 4, en el cual nos propusimos desarrollar funciones en serie de Fourier con base en los polinomios de Chebyshev de tercer y cuarto tipo. Ahora veremos algunas propiedades y relaciones, también otras formas de obtener estos polinomios, cumpliendo de esta forma el objetivo número 5. Pues como dice acá en el objetivo número 5, nos planteamos obtener otras formas de encontrar estas autofunciones. Cuando digo autofunciones me refiero a los polinomios de Chebyshev de tercer tipo. Y los de cuarto tipo, pues la primera es por medio de una representación trigonométrica, que fue el resultado que obtuvimos al resolverlo con un problema de Strolov singular. Simplemente que cuando n aumenta, como le decía, es un poco incómodo ya obtenerlos. También estos polinomios se pueden obtener como múltiplos de los polinomios de Jacobi. Por ejemplo, en el caso de los polinomios de Chebyshev de tercer tipo, se pueden obtener como múltiplo, aquí esta es la función gamma, como múltiplo de ¿quién? De los polinomios de Chebyshev, perdón, de los polinomios de Jacobi, para alfa igual a menos un medio y beta igual a un medio. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 3, sección 1, subsección 2 de la tesis. Y esto en la capítulo 3, sección 2, subsección, capítulo 1, subsección 2. Bien, es prácticamente igual, pero aquí alfa es un medio y beta es menos un medio. Y de esta forma los obtenemos como múltiplos de los polinomios de Jacobi. Y en la tesis encontramos algunos, sustituyendo acá n, de n igual 0 en adelante, y multiplicándolo por los respectivos polinomios de Jacobi. También estos polinomios, tanto los de tercer tipo como los de cuarto tipo, verifican una relación con los polinomios de Chebyshev de segundo tipo. Los polinomios de Chebyshev de segundo tipo son una familia de polinomios ortogonales que también son múltiplos de los polinomios de Jacobi. Bien, y se pueden obtener los de tercer tipo de esta forma y los de cuarto tipo de esta forma. En el libro Clásica de Ortogonal Polinomios podemos encontrar un capítulo completo referente a estos polinomios de Chebyshev de segundo tipo. Allí, en ese mismo libro, encontramos que estos polinomios de Chebyshev de segundo tipo se pueden expresar en una expresión en serie de potencia de esta forma que está aquí. Y usando esta relación, pues podemos obtener los polinomios de Chebyshev de tercer tipo como esta relación que está acá, en términos de series de potencia. Y los de cuarto tipo los podemos obtener como esta relación que tenemos acá. Bien, continuamos. Otra forma de obtener estos polinomios es a través de una función generadora. En el caso de los polinomios de Chebyshev de tercer tipo, si tenemos esta función que está acá, podemos obtenerlo con esta expresión, como 1 entre n factorial por la derivada enésima de esta función con respecto a t. Y también en la sección 3.117 para los de tercer tipo y la 3.27 para los de cuarto tipo, encontramos algunos polinomios dándole valores a n, haciendo esta derivada, y se puede verificar que sí, que se pueden obtener por medio de esta función generadora.
Obviamente también este es un poco más tedioso, ya que cuando n aumenta, calcular esas derivadas manualmente puede ser un poco tedioso. La forma de obtenerlo, que en lo personal me gustó más, fue esta, por medio de una relación de recurrencia. Es una propiedad que verifican los polinomios ortogonales clásicos en general, y es que pueden ser obtenidos por medio de una relación de recurrencia a tres términos. Es decir, si yo conozco el polinomio v sub n, perdón, de x y el polinomio anterior, yo puedo obtener el siguiente. Es decir, dados dos polinomios consecutivos, puedo obtener el tercero. Y en el caso de lo de Chebyshev de cuarto tipo también se verifica la relación de recurrencia. Por ejemplo, como le mencioné anteriormente, cuando le puse la gráfica sobre el desarrollo de Fourier de la función de ahorita, se la voy a mostrar acá, que le dije que lo tuvimos con 50 términos de aproximación. Obviamente tuvimos que calcular los primeros 50 polinomios de Chebyshev, de tercer tipo en ese caso. ¿Y cómo calculamos esos 50 polinomios de Chebyshev de tercer tipo? Pues lo hicimos con esta relación de recurrencia. Pues en MATLAB creamos, por ejemplo, un vector que tiene los dos primeros polinomios de Chebyshev de tercer tipo. Y luego aplicando la relación de recurrencia con un bucle, pues se iban añadiendo a este vector los demás polinomios, haciendo uso de esta relación de recurrencia. En la tesis, en las secciones 3.1.8 para los de tercer tipo y 3.1, 3.2.8 para los de cuarto tipo, hemos obtenido estos polinomios haciendo uso de esta relación. Bien, ahora presentaremos una aplicación muy importante de estos polinomios a la electrostática. Y haciendo esto, cumplimos uno de los objetivos en el cual nos planteamos a hablar del comportamiento asintótico de los ceros de estos polinomios. Pues el primer personaje en buscarle una interpretación electrostática a la posición de los ceros de los polinomios ortogonales fue el matemático Stiglitz. Este lo hizo para los polinomios de Jacobi en general y desarrolló un modelo electrostático para esos polinomios. Nosotros lo haremos en esta ocasión para los polinomios de Chebyshev de tercer tipo y mostraremos cuál es la diferencia para hacerlo para los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo, ya que es muy similar. ¿En qué consiste este modelo? Bien, los que nos planteamos lo siguiente. Suponga que tenemos n puntos del intervalo abierto menos 1, 1. De modo que en esos n puntos se ubican n cargas unitarias, es decir, de carga 1 coulomb. Y aparte de eso, agregamos dos cargas positivas, z1 y z2 en los extremos. Z1 igual a un cuarto, la colocamos en el extremo menos 1, como se puede ver en la imagen. Y Z2 igual a 3 cuartos, lo colocamos en el extremo 1 positivo. Pues se puede concluir que si la interacción de estas cargas está definida por un potencial logarítmico, la energía total del sistema obedece al equilibrio electrostático y esta es mínima en esta Na precisamente cuando estos puntos coinciden con los ceros de los polinomios de Chebyshev de tercer tipo. Esto es lo que probaremos. ¿Cómo aplicamos esto o planteamos este modelo para los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo? Pues es exactamente lo mismo. La única diferencia es que para que el modelo, es decir, para que la posición de equilibrio del sistema coincida con la posición de los ceros de los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo, lo que tenemos que hacer es esta carga z1
En lugar de colocarla en -1, la colocamos en 1. Y la carga Z sub 2 igual a 3 cuartos, en lugar de estar en 1 positivo, la colocamos en -1. Es decir, que intercambiamos las posiciones en las que se colocan estas cargas que añadimos al sistema. Y automáticamente la posición de equilibrio del sistema, de la energía, el mínimo de la energía, será la posición de los ceros de los polinomios Chebyshev de cuarto tipo. Vamos a ver esta demostración. Bien, primero nosotros definimos la función energía como una función que va de Rn a R. Es decir, esta función energía toma una eneada y devuelve un valor real. Y el planteamiento es el siguiente, en términos de esta función. Supongo que esta función toma una eneada y devuelve un valor real cualquiera, un valor real A. Luego toma otra eneada y devuelve un valor real B. Luego toma otra eneada y devuelve un valor C, y así sucesivamente. Para cada eneada va devolviendo un valor. Lo que nosotros nos planteamos aquí es para qué eneada, o sea, debemos encontrar esa eneada que hace que la función energía obtenga un valor mínimo. Es decir, para qué eneada la función energía obtiene un valor mínimo. Bien, pues en los apéndices nosotros hemos definido ya esta función energía en términos de potencial logarítmico, y la energía total se define como la energía correspondiente a las n cargas más la sumatoria de los potenciales con respecto a la carga z sub 1 más la sumatoria de los potenciales con respecto a la carga sub 2. Allí, por ejemplo, nosotros definimos el potencial entre dos cargas como menos el producto de esas dos cargas por el logaritmo de esta diferencia. Eso es para dos cargas. Pero note que acá, como dijimos arriba, las cargas son unitarias, así que aquí tendríamos 1 menos 1. Y para n carga se define este potencial de esta forma. De esta forma que está aquí, sabiendo que acá no tenemos nada sino un menos 1, porque las cargas son unitarias. Y esta parte la podemos expresar de esta forma, la carga por 1, y esta parte también de esta forma, la carga por 1, la menos z sub 2, y esta expresión que está aquí. Bien, entonces debemos localizar las posiciones de equilibrio del sistema, es decir, aquellas n-uplas que minimizan la energía total, por lo que será necesario verificar la existencia de ese mínimo, la unicidad de ese mínimo y obviamente también la posición, es decir, dónde se encuentra. Si esas cargas las tomamos ordenadas, pues tenemos el subconjunto Q de Rn en general, donde se busca la solución, definido de esta forma. Note que Q es un conjunto cerrado y en general Q es un subconjunto de Rn. Si n es igual a 1, pues tenemos una porción de la recta real, específicamente entre -1 y 1, y por ahí tenemos el conjunto Q. Si tenemos n igual a 2, pues estamos hablando de una porción del plano, y si tenemos n igual a 3, pues ya estamos hablando de una porción de una esfera de radio 1, y así en general
Q es un subconjunto de Rn, donde cada x1, x2, xn está entre -1 y 1. Bien, nosotros lo que haremos es que definiremos una función auxiliar, que es una función t, definida como esta exponencial. Bueno, nosotros sabemos que la función exponencial es una función continua. Y en este caso, como se tiene e elevado a la menos esta expresión, esta exponencial es una función estrictamente decreciente. Es una función decreciente. Bien, es evidente que es equivalente probar que esta función obtiene un máximo en Q a que la función energía obtiene un mínimo. Note que el menor elemento que arroje esta función va a ser el mayor elemento que arroja esta función. Es decir, el mínimo de E es el máximo de T. Por lo que es equivalente encontrar un máximo para T que encontrar un mínimo para E. Esto es prácticamente lo que decimos acá. Bueno, nosotros conocemos un teorema conocido como el teorema del valor extremos, en el cual colocamos su demostración en el apéndice 6.2, que es el teorema de Bolzano, que establece que si tenemos una función continua definida en un conjunto compacto, entonces la función alcanza sus valores extremos. Note que de la manera en cómo está definido Q, este Q es un conjunto cerrado y también acotado. Y hay otro teorema que también establece que un conjunto cerrado y acotado es un compacto. Entonces, sabiendo esto, por el teorema de Bolzano, podemos asegurar que el máximo para T existe. O sea que simplemente acá garantizamos la existencia de ese máximo para T, que es equivalente a un mínimo para E. Es decir, que se puede concluir que existe al menos una n-upla, la cual llamaremos de esta forma, x1 asterisco, x2 asterisco, etcétera, que pertenece a Q, tal que T alcanza su máximo y por lo tanto E alcanza su mínimo. En otras palabras, la función energía evaluada en esa n-upla es el mínimo de todos los valores que obtiene la función energía para cualquier n-ada que tome de Q. O sea que este mínimo ya existe. Otra cosa que podemos observar es que este mínimo no se alcanza en los extremos, pues de alcanzarse en los extremos tendría que se cumplirían estas dos circunstancias que tenemos acá abajo. La primera, note que si este mínimo se alcanza en el extremo, tendríamos que existiría un i distinto de j, para los cuales x sub i es igual a x sub j. Y si x sub i es igual a x sub j, por la manera en como hemos definido t en términos de e, tendríamos que t sería igual a 0, y esto no tiene sentido. Además, también existiría un i en un entero positivo, tal que el módulo de x sub i sería igual a 1. Y también por la forma en cómo he definido la energía, esto implicaría que la energía es igual a 0. Recuerden que si x sub i es igual a 1, como estaba definida la energía en términos de un logaritmo, tendríamos logaritmo de 1 igual a 0, lo cual, como dice acá, es inviable para este tipo de problemas que se abordan. Bien, entonces concluimos que ese mínimo que existe ya no se alcanza en los extremos, sino en el interior del conjunto. Otra cosa que podemos probar es la unicidad de ese mínimo. Y lo hacemos por contradicción.
o por reducción al absurdo. Suponiendo primero que existen dos NUPLA que verifican ambas la condición de energía. Aquí tenemos una NUPLA que verifica la condición y otra NUPLA que verifica la condición. Probaremos que esto no es posible. Es decir, si existen dos, tendrían que ser la misma. Bueno, si nosotros tomamos y sub i igual a este cociente, donde x sub i es un elemento de acá, de este neopla, y x sub i asterisco es un elemento de acá, este promedio. Entonces, teniendo en cuenta las propiedades de la media aritmética y la media geométrica, note que esta expresión, sustituyendo y sub i por esta forma, y y sub j intercambiando i por j, se puede expresar de esta forma que está acá, y esto no es más que un promedio, una media aritmética. Y por las propiedades de la media aritmética y la media geométrica, esto es mayor que esto. Por lo tanto, se tiene esto que está acá, esta desigualdad. Entonces, haciendo énfasis en la expresión de t, se tiene que t de y es mayor o igual que t de x elevado a la 1 medio, o la raíz cuadrada de t de x, por t de x asterisco también elevado a 1 medio, donde la igualdad se cumple si y solo si x sub i es igual a x sub j. Bueno, de esta manera queda demostrada la unicidad de la solución. Puesto que está probado ya que este mínimo existe, se alcanza en el interior del conjunto y que es único, pues ahora nos proponemos encontrarla. Note que el hecho de que este mínimo exista, mínimo para E, máximo para T, y no se alcancen los extremos, entonces eso no es más que un extremo absoluto y también local. Y por lo tanto, nuestro problema se reduce a que este es un punto estacionario, un punto crítico, en lo que el gradiente de la función t sería igual a cero. Sería igual a cero. Decir que el gradiente es igual a cero, es decir, el vector nulo. Recuerden que al igualar dos vectores, lo que hacemos es que igualamos componente a componente. Lo que estamos diciendo es que la derivada de t con respecto a su primera componente es cero. La derivada de t con respecto a su segunda componente también es cero, y así sucesivamente. Por lo cual esto es equivalente a decir que la derivada de t con respecto a x sub i es igual a cero para todo i desde 1 hasta n. Nosotros recordamos que habíamos expresado t en términos de e, así que sustituyendo acá a t por e a la menos et e sub t, y derivando acá con la propiedad de la derivada de este exponencial, que sería la derivada del exponente, que sería esto, por la ecuación sin derivar. Note que este exponencial es distinto de cero, y por lo tanto, esto que está aquí tiene que ser igual a cero, como colocamos acá. De modo que esta derivada es cero. Antes que todo, nosotros recordamos que la derivada de un logaritmo de esta forma no es más que este cociente que está aquí. Pues si nosotros sustituimos la energía por su expresión anterior que habíamos visto, entonces esta derivada multiplicada por menos 1 sería igual a esta expresión que está acá. Esto es sustituyendo la energía por la expresión que nos dieron, y el x acá es la NUPLA en la que se minimiza la energía, es decir, por eso que colocamos acá que es igual a cero, porque este gradiente es cero, pero es en ese punto, en esa NUPLA en la que se minimiza la energía. Entonces, esta expresión es igual a cero, como lo tenemos aquí, aquí
la nombramos con un 2. Note que para cada i, para cada valor de i, esto es una ecuación, la cual estamos igualando a 0. Por lo tanto, tenemos un sistema de ecuación no lineal con n ecuaciones y n incógnita. O sea que esto se debe ver como un sistema de ecuación, es un sistema de ecuación. Para cada i tenemos una ecuación. Ahora nosotros en este punto lo que vamos a hacer es un paréntesis, vamos a abrir un paréntesis. Vamos a quedarnos, a dejar esto aquí. Y vamos a buscar ahora una forma de relacionar este resultado que tenemos acá con los polinomios de Chebyshev de tercer tipo. ¿Y qué es lo que haremos? Bueno, en la tesis, donde desarrollamos esta parte del modelo electrostático, nosotros verificamos que si tenemos un polinomio definido como esta productoria para un K fijo y arbitrario, un K positivo, se verifica que este polinomio, la segunda derivada de este polinomio evaluado en K, entre la primera derivada de ese polinomio evaluado en K, es 2 por la sumatoria como la sumatoria de 1 sobre x sub k menos x sub j con j distinto de k. Este resultado nosotros lo probamos por inducción, lo probamos en la tesis. Note que este 2 lo podemos pasar dividiendo, tenemos esto que está aquí. Ahora yo quiero que pensemos lo siguiente. Si en este polinomio, sabiendo ya que para un polinomio de esta forma y un k arbitrario, se verifica esto. Si nosotros definimos este polinomio P, pero que eso x sub j sean las n-uplas que hacen mínima la energía, es decir, de esta forma, donde esto x sub j, en este caso cambiamos el índice j por i, esto x sub i asteriscos son los ceros de las posiciones de las cargas que minimizan la energía. Podemos definirlo así porque podemos factorizar un polinomio por sus ceros. Entonces, por este resultado que tenemos aquí, podemos expresar esto de esta forma. Podemos expresar esto de esta forma. Y sabiendo esto, recuerden el paréntesis que hicimos, note mucho que esta expresión que está acá es prácticamente la misma que esta que está acá. Observen. Entonces, haciendo uso de esto, podemos expresar la ecuación 2 anterior de esta ecuación como esta ecuación 3 que tenemos aquí. Podemos expresarla de esta forma. Bien, entonces lo que hacemos algunos cálculos aquí de suma de fracciones. Y realizando algunos cálculos elementales podemos expresar esto de esta forma. Recordando que acá pasó el asterisco, porque esta expresión, esto es igual a 0, pero es cuando esto x sub k son la n-upla que minimiza la energía. Entonces tenemos esta ecuación igualada a 0. Ahora lo que nosotros hacemos es que vamos a definir un polinomio que tiene esta misma característica, de esta forma que está acá, como x al cuadrado menos 1 por la segunda derivada de p de x y de esta forma. Definimos este polinomio y se puede ver fácilmente que resolver esta ecuación es lo mismo que encontrar los ceros, o sea, de q. Porque si en q nosotros sustituimos x por x asterisco,
pues tenemos esta expresión que está aquí. Bien, note que como P se definió como una productoria de I igual a 1 hasta n de x menos x sub i asterisco. Note que P definido de esta forma es un polinomio de grado n, puesto que se va a multiplicar n veces. X se va a multiplicar n veces. Y como X se va a multiplicar n veces, entonces tendremos un término que sería X a la n. Por lo tanto, este polinomio de grado n. Y Q acá es un polinomio que es menor o igual que n. Note que si P es un polinomio de grado n, la segunda derivada de P es un polinomio de grado n menos 2. Pero al multiplicarlo por x al cuadrado, vuelve a ser de grado n. Así que Q a lo máximo es de grado n también. Y por lo tanto, Q pertenece a P sub n, es decir, el espacio de los polinomios de grado n. Por lo tanto, como Q comparte esta relación con P, se puede decir que Q es igual a P salvo un factor escalar, es decir, Q es un múltiplo de P, con ese múltiplo lambda perteneciente a R. Por lo que podemos expresar Q de esta forma, Q igual a lambda por P, como un múltiplo escalar de P. Entonces lo que haremos acá es que en esta ecuación que está aquí, sustituiremos Q de X por lambda por P. Y tenemos esta expresión que está acá. Bien. Quiero hacer un paréntesis acá. Note que hasta ahora no hemos usado los valores de esta carga z sub 1 y z sub 2. Si nosotros sustituimos los valores, z sub 1 igual a un cuarto y z sub 2 igual a 3 cuartos, lo sustituimos en esta ecuación, pues tendríamos esta ecuación que está acá. Y al simplificar estos términos, resulta esta ecuación 4 que tenemos acá. El lambda por P pasa para acá restando y lo simplificamos y nos va a dar igual a 0. Note que lo que quiero hacer énfasis es que si acá donde sustituimos z sub 1 por un cuarto y acá donde sustituimos z sub 2 por 3 cuartos, si nosotros intercambiamos esos valores, es decir, 3 cuartos acá y un cuarto acá, la ecuación que resulta, que en este caso, de esta forma resultó la ecuación para los polinomios de Chebyshev de tercer tipo, si nosotros hacemos el cambio que le he dicho, hubiese resultado la ecuación para los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo. Y por eso les decía al principio que si queremos adaptar este modelo a los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo, simplemente hay que cambiar las posiciones en las que se colocan esas cargas. Bien, cerrando este paréntesis, nosotros observamos que esta es la ecuación de los polinomios de Chebyshev de tercer tipo. Recuerden cuando vimos la ecuación al principio. Por lo tanto, sus ceros tienen que coincidir con la n-upla que hace mínima la energía. O sea que la solución de esta ecuación, los ceros, la solución de esta ecuación son los polinomios de Chebyshev del tercer tipo. Y sus ceros son las posiciones en las que se colocan las cargas para que la energía alcance su valor mínimo o posición de equilibrio de las cargas. Entonces, hasta aquí hemos
dado un avance genial, pero nos faltaría ahora probar únicamente que el valor extremo obtenido corresponde a la NU que hace mínima la energía. Y aquí lo que hacemos es que recordamos que esta expresión es igual a esta. Eso lo mostramos más atrás, recuerden. Entonces, al multiplicar por menos 1, aquí tenemos un 2 menos. Y esta expresión que está acá es la derivada de la función energía. Es un sistema de ecuación de n ecuaciones con n incógnito, ecuaciones no lineales. Hay un concepto de matriz hessiana que colocamos en los apéndices, que no es más que una matriz de una función asociada a una función de varias variables que consiste en las segundas derivadas de esa función. Entonces, podemos derivando esto nuevamente, o sea, h es igual a la segunda derivada de esta expresión que está aquí, definida de esta forma, como 1 sobre x sub k menos x sub i al cuadrado. Esto, claro, si i es distinto de k, si no tendríamos 0 acá. Y ya la definimos de esta forma, cuando i es igual a j, cuando i es igual a k, perdón. Entonces, esta matriz hessiana la podemos expresar como la suma de dos matrices. Una matriz H sub 1, que es una matriz diagonal, en la que la diagonal principal tendríamos esta suma y ceros en todas las otras posiciones. Y una matriz H sub 2, que es una matriz que tiene esta expresión en los elementos de su diagonal principal y tiene esta expresión en el resto. Note algo. Note que la matriz H sub 1, que es esta matriz que está acá, Note que esta matriz, debido a que las cargas z sub 1 igual a 1/4 y z sub 2 igual a 3/4, ambas son mayores que 0. Entonces, por lo tanto, esta matriz es una matriz definida positiva. Además, también para H sub 2, nosotros aplicamos algo que se conoce como teorema de Gorgorin. Esto en español se escribe así, pero sin esta. En inglés el nombre es un poco diferente. Entonces, ese teorema, conocido como el teorema de los círculos de Gorgorin, dice bajo cuáles condiciones una matriz tiene todos sus valores propios no negativos. Y esta matriz H sub 2 verifica esa condición. Por lo tanto, esta matriz H sub 2 tiene todos sus valores propios no negativos, es decir, positivos. Y por lo tanto es una matriz definida positiva, esto por definición. Entonces, como H es la suma de dos matrices definidas positivas, tenemos que H también es definida positiva. Nosotros sabemos que si tenemos una función, ¿verdad? Tenemos una función tal que en un punto, una función, por ejemplo, f de x, tenemos una función f de x que en un punto, por ejemplo, x sub k, es igual a 0, y luego su derivada en ese punto es mayor que 0, entonces en ese punto la función tiene un mínimo. Es decir, si una función es igual a 0 y luego su derivada es mayor que 0, pues la función tiene un mínimo en ese punto. Pues note lo que hemos hecho. Hemos dicho que esta expresión que está acá era igual a 0, recuerden. Suponga que esta es su f de x. Este es igual a 0. Sin embargo, h, que es la segunda derivada, o sea, la derivada de esto que está acá, es mayor que 0.
es mayor que cero, es definida positiva. Así que se verifica entonces que en ese punto la función tiene un mínimo. Sabiendo esto, hemos concluido ya con este modelo electrostático y por lo tanto se puede concluir con total seguridad que la posición de equilibrio del sistema coincide con la posición de los ceros de los polinomios de Chebyshev de tercer tipo. De esta manera hemos tenido un comportamiento asintótico de los ceros de estos polinomios y esto nos ayudó a darle cumplimiento a los objetivos que nos planteamos sobre obtener o presentar el comportamiento asintótico de los ceros de estos polinomios. Bien, hasta aquí ya hemos llegado a la parte de las conclusiones. Lo primero que podemos concluir es que los polinomios ortogonales clásicos, como su nombre lo indica, la primera propiedad que poseen es que son ortogonales con respecto a una función de peso determinada. Esto lo alcanzamos en el capítulo 2 de nuestra tesis. Y hicimos énfasis en los polinomios de Chebyshev de tercer y cuarto tipo, que mostramos sus propiedades. Esto también vimos que son casos particulares de los polinomios de Jacobi para estos valores de alfa y beta. Y entre sus propiedades más sobresalientes, citamos acá en esta presentación la relación diferencial y los operadores escaleras. La relación diferencial prácticamente lo que nos permite es obtener la derivada de un polinomio sin necesidad de usar el concepto mismo de derivada. Es decir, nosotros podemos tener la derivada de v sub n sin necesidad de usar la definición de derivada como tal. El coste es un poco exigente ya que necesitamos conocer, aparte del polinomio al cual le estamos calculando la derivada, necesitamos conocer el polinomio anterior a ese y el polinomio posterior. Lo mismo semejante para los polinomios de Chebyshev de cuarto tipo. Y los operadores escalera, que es un operador diferencial definido de esta forma. Existen, para cada polinomio tenemos dos operadores, uno de descenso y uno de ascenso. ¿Por qué descenso y ascenso? Bueno, el operador de descenso lo que nos permite es, dado un polinomio v sub n, obtener el polinomio anterior a este. Es decir, si usted tiene el polinomio de Chebyshev v sub 7, por ejemplo, usted aplicando este operador puede obtener el polinomio v sub 6. Y lo mismo pasa con los operadores de ascenso. Si usted tiene, por ejemplo, el polinomio de Chebyshev de cuarto tipo, v sub n, usted puede obtener el siguiente polinomio aplicando este operador que está aquí. Esas son dos características muy importantes. En cuanto al segundo objetivo que nos planteamos, hablar sobre el comportamiento asintótico de los ceros de estos polinomios, hemos, por ejemplo, mostrado el modelo electrostático, hemos probado ya esta parte que está acá, que los ceros de la posición de los ceros de los polinomios de Chebyshev, tanto de tercer como de cuarto tipo, sabiendo aquí lo que hay que hacer con esta carga, minimizan la energía y por lo tanto obtienen la posición de equilibrio de este sistema que está acá. También en el desarrollo de la tesis, en estas secciones que están acá, nosotros mostramos que los ceros de este polinomio están entrelazados, es decir, entre dos ceros de v sub 7 hay un cero de v sub 6. Están entrelazadas. En el objetivo número 3 también nos planteamos determinar el tipo de problema de Sturlovik que verifican estos polinomios y como ya vimos en este desarrollo,
Estos polinomios se obtienen a partir de un problema de Sturlov bisingular, cuyo operador diferencial asociado son estos que están acá, los cuales son lineales. Y además verifican esta condición general, que en un caso particular, esta que está aquí. Aquí hemos cumplido de manera satisfactoria el objetivo 3. En el objetivo 4 nos propusimos aproximar funciones mediante series de Fourier-Chebyshev, tanto de tercer tipo como de cuarto tipo, lo cual, como mostramos, también fue alcanzado, y donde la función, si es continua, converge, la aproximación converge a la función, y si la función es suave a trozos o continua por tramos, pues la serie converge a este promedio que está acá. Por último, en el último objetivo nos propusimos encontrar otras formas de obtener estos polinomios, y como ya hemos mostrado, estas son formas alternativas para encontrar estos polinomios, como es por medio de una representación trigonométrica, como un caso particular de los polinomios de Jacobi, por medio de una relación con los polinomios de Chebyshev de segundo tipo, por medio de una expresión en series de potencia, por medio de una función generadora y por medio de una relación de recurrencia a tres términos. Bien, entonces las recomendaciones que proponemos son las siguientes. Puesto que todos los polinomios ortogonales clásicos satisfacen una ecuación diferencial de segundo orden, esto se puede verificar en el capítulo 1 de la tesis, proponemos como proyecto de investigación obtener todos los polinomios ortogonales clásicos como solución a problemas de Sturlubin. Ya obviamente en el estudio se determinaría si son regulares, periódicos o singular, pero la idea es que proponemos obtener los polinomios de Hermite, los de Chebyshev de primer y segundo tipo, los de Laguerre, los demás polinomios ortogonales clásicos como solución a un problema de Sturlubin. También en esta investigación presentamos aproximaciones de Fourier-Chebyshev de funciones continuas y suaves a trozos, pero no hicimos ningún análisis riguroso sobre la convergencia de estas aproximaciones ni sobre el error de aproximación, por lo que se recomienda profundizar más en el cálculo de este error a través de método numérico, es decir, hacer un estudio más profundo sobre el cálculo de este error y ver qué tan buenos son estos polinomios para aproximar funciones. Y por último, proponemos el uso de los ceros de los polinomios de Chebyshev de tercer y cuarto tipo como nodos de interpolación de Lagrange. Es decir, usar los ceros de estos polinomios que están ubicados como nodos de interpolación de Lagrange. Bien, hasta aquí ha sido todo. Estas son las referencias que hemos usado en esta investigación y muchas gracias por su atención.